5 años ha estado cerrada al público la cripta de la Victoria, que están viendo en la imagen. Una joya del barroco que tuvo que cerrar por los desprendimientos que se produjeron debido a los problemas de humedad que tenía el monumento. Ahora, ya recuperado el Panteón de los Condes de Buenavista, se puede visitar, incluyendo además la cripta, el conjunto de la Torre Camarín, la sacristía y el camarín. Una visita que además es totalmente gratuita para los malagueños y que se puede visitar de martes a viernes de 10:30 a 2 de la tarde. Buenos días, es miércoles, es 2 de abril, arranca Málaga aquí. Ahora ya saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, en el que cada día de lunes a jueves les acompañamos hasta la 1:15 de la tarde para contarles todas las historias que tienen lugar en la ciudad. Hoy pendiente de estas 4 imágenes en directo de la que hoy, como les digo, estamos pendientes. La primera de ellas, fíjense, nos lleva en este caso hasta la guardería Chupetes. Fíjense, esta mañana allí el delegado de Educación de la Junta de Andalucía aquí en Málaga, Miguel Briones, presenta las novedades que hay para este ciclo de cara al próximo curso de educación infantil en la Pequeñito, de 0 a 3 años. Briones, que es además responsable de universidades, y es que la universidad privada y el endurecimiento de los requisitos que ha puesto en marcha el Gobierno es tema que abordaremos hoy. Además, les tengo que adelantar que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que está aquí en la radio, en Canal Málaga Radio, también ha hablado de este tema, el tema de las universidades, que vamos a abordar en unos minutos. La otra imagen de portada tiene que ver esta mañana con el autismo. Están viendo a nuestro compañero Manu García, porque hoy es el Día Internacional de Concienciación del Autismo, y allí en el ayuntamiento donde está Manu se va a desarrollar a esta hora la lectura de un manifiesto por esta efeméride. Como les digo, Manu García está pendiente y nos va a contar todos los detalles también en unos minutos. La otra de las imágenes nos lleva, ya la han visto, hasta la cripta de la Victoria. Esta mañana allí está Rocío Carrascal, ha estado 5 años cerrados, hoy nos dejan entrar y les vamos a contar todos los detalles sobre esta reapertura de una joya del barroco que hemos recuperado para los malagueños. Y la última de las historias tiene que ver hoy con los artistas malagueños, porque fíjense, la Sociedad Económica de Amigos del País, donde se presenta hoy la exposición We Are Here For, donde está Romina Zace, la están viendo y nos va a contar todos los detalles sobre esta iniciativa también. 4 historias que nos llevan esta mañana a la cripta de la Victoria, que ha vuelto a abrir sus puertas después de 5 años cerrada al público. Buenos días, Rocío Carrascal. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues parece que hemos elegido el día ideal para venir aquí. Hoy es San Francisco de Paula, es el fundador de la Orden de los Mínimos, y precisamente este lugar, el Santuario de la Victoria, pues formaba parte de ese convento de los mínimos. ¿Les podemos contar aparte de esto? Bueno, pues estamos en la cripta de los Condes de Buenavista. ¿Por qué está aquí? Pues porque los condes en el siglo XVII financiaron la rehabilitación de este espacio tras diversos incendios y diversos hechos que ocurrieron en este entorno, y entonces, pues por este motivo se les concedió el derecho a recibir sepultura tras el altar. Esta cripta es una auténtica joya del barroco que de nuevo puede visitarse. Ha estado cerrado unos 5 años desde que se produjeron los primeros desprendimientos debido a los problemas de humedad del monumento, y el ayuntamiento concedió una ayuda que ha servido para financiar una gran parte de las obras de rehabilitación y para recuperar para la ciudad este espacio tan increíble que hoy queremos acercarles. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Carrascal. En un ratito vamos a volver, pero antes, escuchen. Apoyamos a la universidad pública con la misma convicción con la que queremos combatir el avance de centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos el negocio sobre la calidad. Esos chiringuitos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior, dañando el conjunto del sistema. Por eso me gustaría recoger el guante, ¿no?, que se ha planteado por parte de los profesores y, por supuesto, también de los alumnos, para anunciar esta segunda cuestión, ¿no? Lo que vamos a hacer es endurecer los criterios de creación, de reconocimiento y de autorización de universidades y centros universitarios. Una universidad no puede ser una máquina expendedora. Vamos a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, para que cumplan con nuestros estándares de calidad y aseguren la excelencia de los profesores, o mejor dicho, de los profesionales que nos cuidan y nos defienden.
Pues dicho y hecho, el Consejo de Ministros aprobó ayer el endurecimiento de los criterios de reconocimiento, autorización y creación de las universidades privadas, con especial atención a las privadas. Un asunto que vamos a abordar esta mañana en la mesa de actualidad para preguntarnos si realmente son estos los problemas de los españoles. Nos preguntaremos también por la agenda del Gobierno. Un asunto que abordaremos en un minuto, pero de momento nos vamos a ir en directo a los estudios de Canal Málaga Radio, porque desde las 11 de la mañana el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, está allí contestando a las preguntas de los malagueños. Vamos a escuchar. A la intermodalidad, ¿no? Ya. Bien, él ha mencionado tanto metro como autobús, lo que es intermodalidad, estamos siempre en la colaboración con el metro, o sea, nosotros, los municipales, la empresa malagueña de transporte, la MT, que hace el esfuerzo de ir adquiriendo vehículos nuevos, y en esa línea seguiremos, ¿no? Y de ir, además, en una línea muy sensible a la sostenibilidad, vehículos eléctricos que tienen un coste superior. El ahorro que tienen, algo en materia de coste de combustible está ahí, pero vamos, el esfuerzo es más casi que lo que luego ahorremos, ¿no?, en esa materia, pero lo hacemos por la colaboración a la menor contaminación, lógicamente, de los vehículos, y también pues el ruido ambiental es menor, facilita la convivencia en la ciudad, ¿no? En esa línea lo que queremos es avanzar, en muy pocos años llegar al 100% de la flota sostenible, y unas nuevas instalaciones que se están empezando a construir en la zona del espacio ferial, pasado el auditorio de Cortijo de Torre, entre el auditorio de Cortijo de Torre y Los Prados, ahí donde está la zona ya de carga de vehículos, de carga eléctrica, de los vehículos de transporte con motores eléctricos que tenemos ya adquiridos, ¿no? Y en esa línea seguiremos. Iremos ensayando fórmulas también. Bueno, se ha hecho mucho en buscar líneas que no sean todas centralizadas, sino líneas que van de un punto a otro de la ciudad, del este al oeste, del norte al oeste, de universidad hacia el Palo, de universidad hacia la zona del Puerto de la Torre o hacia el norte, en fin. Combinaciones que tratan de crear una malla dentro de una ciudad que es compleja porque tiene el mar como límite por el sur. Bueno, pues el alcalde de la ciudad, que está hablando de sostenibilidad, vamos a estar pendiente de todos los titulares que nos deje esta mañana el alcalde de la ciudad. Y fíjense que, hablando de sostenibilidad, hoy vamos a hablar aquí en el programa de agua, porque este año no hablamos de sequía, ha llovido, están viendo la imagen del desembalse de Casasola, pues ha llovido, tenemos agua, pero en este momento es importante que hagamos recapitulación de las obras que sí que hay que llevar a cabo. Los expertos insisten en que no hay suficiente agua, a pesar de que ahora haya llovido. Tenemos que construir todas esas infraestructuras que garanticen que cuando no llueva tengamos ese suministro de agua. Es lo que los expertos denominan el déficit hídrico que ya tenemos en la provincia de Málaga. En un minuto vamos a hablar con Enrique Salvotierra. Saben que es el director de la cátedra de la Universidad de Málaga, y con él vamos a hablar de la cátedra de cambio climático. En un minutito lo tenemos aquí con nosotros. Pendientes hoy también, fíjense, de economía. Hoy arrancan los aranceles de Trump, un asunto del que vamos a hablar con nuestro economista de cabecera, con Ángel Yagüe, coincidiendo además con las cifras de empleo de marzo, que han marcado una fuerte subida de la ocupación en Málaga, con cerca de 11.000 afiliados más. Le vamos a preguntar a Ángel Yagüe además por la aceituna, por los aranceles que podrían afectar sobre todo a lo que es el sector agrícola de la provincia de Málaga. Un asunto que completamos además hoy hablando de precios. El IPC adelantado del mes de marzo da un respiro a las economías y se frena el crecimiento gracias a las lluvias y la bajada del precio de la energía. Un asunto, el de los precios, del que vamos a hablar esta mañana. Y fíjense, economía, que nos sirve para hacernos eco de un aviso lanzado en este caso por la Asociación Española de Consumidores, que pide extremar las precauciones para evitar fraudes cuando alquilemos un apartamento para Semana Santa. Y hoy, 2 de abril, se celebra el Día de Concienciación del Autismo, una jornada que se celebra bajo el lema este año de Somos Infinitos, una efeméride que se recuerda en el Ayuntamiento a esta hora con la lectura de un manifiesto. Vamos a escuchar. A pesar de esta significativa presencia en nuestra sociedad, el conocimiento sobre el autismo y el reconocimiento de sus derechos aún son insuficientes. Es imprescindible que las políticas públicas reflejen esta realidad y proporcionen respuestas adecuadas para garantizar la inclusión, la participación
y la calidad de vida de todas las personas autistas. Es fundamental que estas personas con autismo reciban apoyos específicos y flexibles que requieren en cada etapa de su vida. Unos apoyos que deben adaptarse a cada una de sus necesidades y a su contexto particular. Desde el Movimiento Asociativo de Autismo trabajamos día a día por ofrecer servicios específicos. Bueno, pues es lo que están diciendo el movimiento asociativo relacionado con el autismo a esta hora en directo. Son las 11:40 en el Ayuntamiento de Málaga, en el Patio de Banderas. Nosotros, en la segunda parte del programa, vamos a hablar de la sección IBIMA. Hoy les vamos a contar, fíjense, los detalles de un modelo matemático que han desarrollado para identificar el ingreso en la UCI con niños de complejidad médica, lo que permite prever, fíjense, la probabilidad de que un niño con complejidad médica ingrese o no en la UCI. Pues será a partir de la 1 menos cuarto, pero antes vamos a saludar a nuestra compañera Romina Zace, que esta mañana está pendiente de la presentación de la exposición We Are Here For, dedicada a los artistas malagueños. Buenos días, Romina. Buenos días, Paula. Acaba de presentarse esa cuarta edición de la exposición We Are Here For, que se presenta aquí en la Sociedad Económica Amigos del País, en las dos salas que tiene este edificio, y es una exposición que está compuesta por 32 muestras de 8 artistas malagueños o que tengan un vínculo artístico con Málaga. Una exposición muy interesante, multidisciplinar, en todas las disciplinas, como es la pintura, la fotografía, la escultura y también la instalación. Podemos ver que en esta exposición pues va a haber un cruce entre esos distintos creadores, se mezclan generaciones, se mezclan técnicas, como decíamos, disciplinas, maneras de pensar distintas, pero con la mirada siempre puesta en la creación malagueña, una reivindicación de que su obra pueda ser contemplada por el gran público general, pero también local, y del arte que no entiende pues esas reglas. Representan una muestra de por dónde van las nuevas tendencias, planteando una revisión de la estética actual, de los procesos creativos y una experimentación de sensaciones. Os invitamos a todos a que visitéis esta exposición que va a ser acogida en esta entidad hasta el 26 de abril. 32 muestras de 8 artistas malagueños o que tengan un vínculo artístico con la ciudad de Málaga. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Romina Zace. Ya saben que esta y todas las noticias se las van a contar nuestros compañeros de informativos a las 2 y a las 6 de la tarde. Yo les cuento ahora que en un ratito les vamos a contar los detalles del Festival Al-Ándalus. Se celebra el sábado en Pizarra y hoy les contamos los detalles de una cita que va a contar con nombres propios, lo están viendo en el cartel, como Carlangas o Anabel Lee. Bueno, pues son todas las historias que les vamos a contar hasta la 1:15 de la tarde, pero antes de empezar, como siempre, lo primero que hacemos es repaso a las portadas de los principales periódicos locales que tenemos en la provincia. Fíjense, Diario Sur, la foto de portada, el misterio del furgón de VTC hundido en el lago de las Tortugas en Marbella, una historia que nos cuenta Juan Cano y que convive con el titular. El alcalde se abre por primera vez a redefinir el Museo Ruso, que cierra sus salas por filtraciones. Son las dos historias, en este caso, con las que titulan nuestros compañeros de Diario Sur y que conviven esta mañana con el Málaga Hoy, que tiene la fotografía de los patinetes. Los patinetes de alquiler continúan en Málaga una semana después de retirar sus licencias, y también lo completa con la segunda ampliación del PTA, camino de los 8 años de tramitación. Es el mayor problema de gestión que tengo, es el titular en este caso de Málaga Hoy. Y también tenemos la portada de La Opinión de Málaga. La foto es para el empleo, porque fíjense, ya se lo he adelantado, Málaga crea 10.700 empleos en marzo como preludio de la Semana Santa, pero con una discreta bajada de paro, y también convive con otro titular que hace referencia a la gasolina, que sube a las puertas de la Semana Santa por culpa de Trump. Bueno, pues un asunto porque le vamos a preguntar también a nuestro economista Ángel Yagüe en unos minutos. El Español de Málaga ya la tenemos aquí también, jugando como niños con tecnología malagueña. Éxito del encuentro tecnológico del Español en Málaga es un tema suyo, con una fotografía de portada, y con la noticia el metro acorta la distancia hacia el civil. Todos los detalles del último avance en la obra. Pues son todas las noticias
noticias que tenemos en las portadas de los periódicos locales y que completo a esta hora con la previsión del tiempo, como siempre, que hoy viene marcada por cielos nubosos, aumentando, ojo, a muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas más probables en el interior, que vuelven las lluvias, temperaturas mínimas que se mantienen con pocos cambios y máximas que bajan. Hoy en la capital tenemos una mínima de 13 y una máxima de 23. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados del suroeste por la tarde en el litoral. Pues información del tiempo que completamos a esta hora también con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a David Merino, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. David, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues complicada en la avenida Ortega y Gasset, a la altura de su paso sobre la MA20. Se están realizando obras en ambos sentidos, está el carril derecho en ambos sentidos ocupado, obras del carril bici, lo que tenemos esa zona con tráfico bastante intenso. Recomendamos evitarla en la medida de lo posible. Luego la zona de Plaza Manuel Azaña, sobre todo su acceso desde Avenida Juan 23, tiene tráfico algo lento. En el resto, niveles normalizados, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público. Pues muchísimas gracias, David. Nada, hasta luego. Pues 11:46, seguimos en directo en Canal Málaga, están viendo Málaga aquí ahora y bueno, pues vamos a presentar a los tertulianos que me acompañan hoy en esta mesa y que me van a ayudar para explicarles todas las noticias que tenemos esta mañana. Mariluz Aguilar Raindo, Carlos Sedano, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Tenemos muchos asuntos, y muy variados. Y muy polémicos en algún caso. Y muy interesantes, a priori. ¿Por qué nos pasamos las semanas? Yo digo ya, una semana un tema, es mi eslogan, una semana un tema. O sea, cada semana tenemos un tema que dura eso, 7 días y luego pasamos al siguiente. ¿Esta semana toca universidad? Esta semana toca universidad, Privada. así que vamos a hablar del tema. Pero antes vamos a hablar de agua, oye, que también lo merece, porque nos pasamos la temporada pasada hablando de la sequía y ya ha llovido. Los pantanos están ya prácticamente casi al 58%, es una cifra espectacular, pero a pesar de que tenemos agua, no podemos olvidar y no podemos perder la vista de esas infraestructuras que son necesarias, porque, y ahora nos lo explicará Enrique Salvotierra, buenos días. Muy buenos días. Director Encantado. de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga, nos lo explicará él. Es que la provincia tiene déficit hídrico. Totalmente. Es Porque decir, que no tenemos que, aunque ahora tengamos agua y nos dé la falsa sensación de seguridad, Eso es. necesitamos infraestructuras. necesitamos infraestructura. Bueno, ¿qué problema tenemos? Pues básicamente no es que no haya agua, sino que somos cada vez más consumidores y más los sectores altamente consumidores de ese agua. Básicamente una agricultura que requiere de una gran cantidad de agua, no es una agricultura de secano, y por otra parte el turismo, que también es alto consumidor de agua. Si a eso unimos que la población sigue creciendo y bueno, ya a este ritmo vamos a superar a Madrid y a Barcelona en poco tiempo, pues nos encontramos con que hay un déficit de aportación, desde luego, de lo que tenemos dentro de la provincia. La interconexión de Cuenca, todo esto yo creo que va a favorecer, pero sobre todo yo creo que hay una cuestión fundamental. Cuando nos referimos a infraestructura, tenemos que diferenciar entre infraestructuras verdes e infraestructuras grises. Las infraestructuras grises nos van a costar mucho, van a ser más lentas. Infraestructuras grises que serían, por ejemplo, una depuradora. Que sería una depuradora, sería un recrecimiento de una presa, sería una desaladora, por ejemplo, una desalobradora como la que tenemos en Málaga, en fin, todo este tipo de construcciones que es verdad que ayudan a contener, pero sin embargo, contener el flujo hídrico, pero que sin embargo, por otra parte, digamos que cercenan lo que es el caudal ecológico. Y esto puede parecer como muy ecologista, pero no es que sea ecologista, es que precisamente cuando vemos esa torrencialidad de agua bajando, arrastrando gran cantidad de caña brava, que nos dejan luego las playas como nos las dejan, evidentemente es que nos están poniendo de manifiesto que hay un defecto en ese caudal ecológico. Y ese caudal ecológico, bueno, fijaros que en el siglo pasado, ese caudal, cuando era tan intenso, arrojaba cientos de víctimas en Málaga, es decir, por los acarreos, etcétera. ¿Qué se hizo? Por la intervención no tanto de infraestructura
gris y no hay infraestructura verde, como fue una repoblación masiva de los montes de Málaga, que hoy estamos viendo que tiene un éxito tremendo. Es decir, que esos pinares que tenemos hoy y que están siendo, de alguna manera, que están en una sucesión ecológica, apareciendo de nuevo el encinar y el alcornocal, están logrando contener ese agua cuando llueve, que es lo importante, y que no produzca acarreos como los que se llevaron por delante, pues buena parte del Bulto en su momento, de parte del Perchel. En fin, que intervenciones de infraestructura verde creo que hay que acometer cuanto antes, porque es la garantía también del futuro. No nos tenemos que olvidar de una cosa: no solamente necesitamos embalses, embalsar agua, sino lo más importante, nuestros acuíferos. Y nuestros acuíferos se recargan cuando el agua viene más lentamente y por tanto va percolando, y para ello ayudan los vegetales, ayudan esos árboles. Y entonces van percolando y van rellenando, que son, digamos, que nuestra cartilla de ahorro de cara al futuro. Es decir, que ahí es donde está nuestra cartilla de ahorro. Digamos que los embalses lo que nos ayudan es al día a día, a tener al gasto diario, claro, hídrico que vamos consumiendo, pero sin embargo la garantía de futuro la tenemos en buena parte, y es donde ahora mismo los análisis a nivel global nos llaman la atención, diciéndonos que nuestras reservas hídricas, que están precisamente en esa agua subterránea, están por debajo de lo que sería normal. Es verdad que tarda en recargar y que veremos poco a poco cómo van aumentando. Y lo que es lo más importante, esto es como ver una casa. Ahora mismo hemos cobrado, las nubes nos han aportado crédito, hemos cobrado, y lo que no podemos es gastárnoslo en un día, en una gran fiesta, sino que habrá que dosificarlo para que logre garantizarnos lo que es la sostenibilidad, de verdad, garantizarnos el futuro. ¿Por qué? Porque lo que sí todas las previsiones vemos es que esto es un hecho coyuntural, es decir, ya lo preveíamos hace años. Vamos a tener de momento años muy lluviosos, y luego vamos a tener sequías muy prolongadas. La media pues va a ser más o menos normalita, pero claro, la media entre 0 y 10 es 5. Claro. Pero bueno, lo que necesitamos son el hecho de saber controlar el gasto, y creo que ahí no se está haciendo el esfuerzo todavía debido. ¿En controlar el gasto? Controlar el gasto. ¿Y las actuaciones verdes cuáles serían? Por ejemplo, en la capital hablamos de actuaciones verdes y no de infraestructura grises, Yo creo que nada más que hay que asomarnos a nuestro alrededor para ver una serie de colinas que tenemos que están un poco entre el marrón y el gris, y yo creo que ahí se requiere nuevamente de una intervención forestal como esa de los años 60 y 70, repoblaciones. Ya no se habla de repoblaciones, se habla de restauraciones, es decir, que restauremos el medio natural, que va a ser el encargado en un momento de capturar ese agua. ¿Pero y en qué zonas, Enrique? ¿Qué zonas hace falta? Pues hemos estado viendo qué es lo que ha ocurrido en el entorno de Campanillas, Cártama, Sierra de Torremolinos, Churriana. Toda esa zona requiere de una reforestación, y si nos vamos ya hacia el levante, pues la Sarquía, que es quien más se ve afectada en estos momentos por la incidencia del cambio climático, yo creo que es quienes más requieren de esa intervención en infraestructura verde. No estoy diciendo que no sea necesaria también la infraestructura gris, pero acomodemos primero las condiciones de nuestro entorno. Va a ser fundamental. Si no, lo que estamos viendo en otros gemelos climáticos, como es el caso de parte de California o parte de Chile o parte de Australia, que las intervenciones se están realizando tarde, y entonces ahora ellos están empezando también a modelizar esta idea de primero infraestructura verde y luego infraestructura gris. Es muy interesante. Muy interesante. Yo estoy de acuerdo con una cosa con él, además, porque yo practico mucho, digamos, la
la conciencia del gasto, ¿no? De controlar el gasto individual de cada uno. Y a mí me resulta difícil de comprender que se declare que una persona necesita como gasto normal diario 225 litros de agua. Es que me parece una absoluta barbaridad que eso sea lo normal, ¿no? En ese momento, de hecho, ha habido un bando municipal que se ha subido de 200 a 225. Cuando hay pequeñas cosas, de hecho yo las practico en mi casa, como yo he cambiado todos los grifos monomando, los he cambiado. Es decir, he puesto los dos de toda la vida, porque el monomando tiene un problema que es cuando tú le das para abrir, le das un golpe y lo abres al 100%. Es decir, lo puedes regular muy poco y a lo mejor puedes funcionar o puedes lavar unos platos solamente con el 20% del agua que quitas. O el tema de la cisterna, de hacer que el flotador tenga menos agua. Es decir, y cuando veo que 225, cuando yo estoy gastando de media unos 45 o 50 litros diarios, pues creo que hay mucho margen de mejora si todos pudiéramos hacer eso. No sé si... Dicen que hay verdades, mentiras, medias verdades y estadísticas, ¿no? Entonces la estadística es muy engañoso por lo que he dicho antes, ¿no? Claro, ¿cómo se hace el cálculo? Pues coge el consumo general y lo divide por el número de habitantes. Claro, nos sale una cifra que dice, oye, que yo no estoy gastando esto, lo que tú acabas de describir perfectamente, ¿no? Si yo estoy ahorrando, y claro, esto además tiene una perversidad, por decirlo de alguna manera, y es que el ciudadano dice, pero si yo estoy ahorrando, al final, ¿cómo es que consumo más? Entonces, a mí me da ya lo mismo. Mira, si ya, ¿para qué voy a cambiar el monomando por un...? Y entonces es cuando yo creo que se produce el efecto contrario. Hay un efecto que es muy paradójico en el caso de la provincia de Málaga, que es el de Ronda, ¿no? En Ronda los rondeños hicieron un esfuerzo en un momento de sequía, allá por el año 93, 94, que llevó a que la gente no consumiera, claro, y aquello, sin embargo, produjo el efecto contrario, que el precio del agua costara más, porque no es solamente claro, sino requiere todo el tratamiento, etcétera, ¿no? Con lo cual la gente pues decía, mira, para pagar más, mejor consumir. Y entonces lo que puede ocurrir en muchos de los casos, que la estadística hay que manejarla muy bien para saber sacar la lectura correcta. Lo que tú acabas de describir es que yo creo que la has abordado. La has abordado totalmente. Comentaba el consejero de Agricultura, Pesca y Agua hace apenas unos días que a pesar de las aguas que han caído y que tan bienvenidas y tan bien recibidas han sido por parte de todos ante la situación en la que estábamos ya entrando, pero que a pesar de eso decía que no iban a cejar en el empeño, vamos, como si no hubiera, creo recordar que las palabras textuales, como si no hubiera caído ni una sola gota de agua. Dentro de esa infraestructura necesaria que hace falta, supongo que un reto casi, una prioridad absoluta sería no desperdiciar, no tirar, como ha ocurrido ahora con el agua que ha habido que desembalsar de los pantanos, ¿no? Yo soy también una persona muy responsable, permítaseme, muy en la línea de aquí del compañero. Yo incluso el agua que abres para ducharte y que tarda a lo mejor en llegar el agua caliente, ese agua la recojo. Mi marido también. La recojo y no la dejo correr. La recojo, me puede servir para 1000 cosas, desde fregar el suelo hasta para lo que sea. Nunca la dejo ir porque sale mucha agua. Pero eso es peccata minuta. Eso, quiero decir, es importantísimo si todos metemos el hombro. Importante, a mi juicio, el desembalse que se ha llevado a cabo de los pantanos. Ese agua no se debe perder, es un desperdicio. Estamos tirando oro líquido, además del aceite. Pero fíjate cuántos detalles, me parece extraordinario. Cuántos detalles de lo que es la concienciación sostenible. Yo te llamaría sostenible en este caso. Sin duda. De un recurso básico como es el agua, ¿no? Y yo, evidentemente, de todas maneras, el mar requiere también el hecho de que le llenemos de agua, ¿no? Es decir, esos desembalses se podrían reaprovechar. Fijaros que hay una cosa, si viajáis en el metro, oiréis que en las estaciones que están subterráneas se oye el agua fluir. Es decir, Málaga por debajo tiene una cantidad de agua tremenda. Si los ríos subterráneos de Málaga, no nos podemos imaginar lo que baja por Juan 23 hacia abajo, que hay dos ríos subterráneos con una cantidad de agua tremenda, o lo que transcurre a lo largo de Herrera Ori hacia abajo. Sí, son caudales tremendos que, sin embargo, incluso en los años de sequía no hemos sabido aprovechar. Si veíamos que brotaba agua en plena sequía por las estaciones de carretera de Cádiz y decíamos, ¿cómo es que esto no se aprovecha? ¿No? Entonces, en Málaga es rica a priori en agua. Lo que tenemos que saber efectivamente es cómo gestionarla. Ahora mismo
uno de los desarrollos mayores y más efectivos. Esta mañana precisamente revisaba un artículo de un grupo chino en una revista y me sorprendía el hecho de cómo están desarrollando lo que son precisamente microembalses de tormenta, justamente en los alrededores de toda la ciudad. Es decir, bueno, y de esa manera, en vez de mandarlo esto directamente al mar, sino quedan allí acantonada ese agua para uso de toda la ciudad, ¿no? Y para baldeo, es decir, que vamos a necesitar también refrescar la ciudad. Esta ha sido una de las grandes también beneficios que han tenido estas lluvias. Este verano no estará tan caliente en estos momentos la ciudad y por tanto vamos a tener ese efecto de refresco. Pero ya digo que tanques de lluvia como estos que acabo de... Bueno, pues están siendo de una eficacia muy alta. Al fin y al cabo son lo que nuestros mayores hacían con los aljibes, ¿no? Los grandes aljibes cerrados que hacían en su momento. Yo quería preguntar también, Enrique, ya que tenemos aquí, porque hemos vivido un invierno, ya lo hemos visto, y la primavera también ha empezado con una morrasca detrás de otra, unas pocas danas. ¿Qué está pasando? Es el cambio climático, es el cambio climático, Enrique. Sí, mira, en el globo... Y vienen más danas, me dice, y vienen más danas, y vienen más danas. En Semana Santa no, en Semana Santa no, ¿eh? No me vayas a decir que va a llegar la dana en Semana Santa, Yo espero que no, porque primero es riqueza cultural para todos la Semana Santa. Es decir, que yo tengo mi botánica cofrade, que yo tengo que seguir trabajando. Lo sé, es un libro maravilloso, además. Pero, y yo espero que no tengamos lluvia entonces, pero antes y después pues nos vendrían muy bien, de caro, sobre todo antes y después. Antes y después. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que se está calentando, el planeta se está calentando más aceleradamente de lo que pensamos. ¿Qué ocurre? Que los dos casquetes polares se están derritiendo. El otro día un compañero, Carlos Esmerdú, me mandaba una foto porque está trabajando en el Ártico y se ve el deshielo en el Ártico y la verdad es que pone los pelos de punta. ¿Qué significa eso? Que ese hielo derretido está enfriando el mar. Como tal, como consecuencia, digamos, más directa, está generando ese anticiclón en la parte más al norte de aire frío, mientras que nos ha abierto una corriente de borrasca una detrás de otro de origen tropical. Entonces, bueno, esa puerta no se ha cerrado. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que esto ya lo preveíamos, y recuerdo que lo comentamos aquí, que la niña se ha ido a dormir. La niña es ese evento del Pacífico que mueve absolutamente todo. La niña se ha ido a dormir y ha aparecido el niño. Y como consecuencia de que haya aparecido esa corriente del niño, que parece mentira, pero es de quien va a depender todo lo que ocurra en el planeta, pues nos mete estas corrientes que vamos a tener durante este año. Es decir, a partir del año que viene veremos nuevamente de disminuir buena medida hasta bien avanzado. Esto es lo que dicen las predicciones de los análisis que hacemos, de que ya hasta el 2030 pues podemos tener otro ciclo de sequía importante. Y ahí es donde hay que hacer ahora mismo toda la acción. Ahora que tenemos el recurso, que tenemos los ahorros, no los desperdiciemos y gastémoslo convenientemente. Y ahora la pregunta del millón, Enrique. La semana pasada veíamos que Bruselas nos llamaba a todos los europeos un poco a tener un kit de emergencia. Hablaba ante una situación bélica, pero hablaba también de catástrofe natural y hacía referencia a una catástrofe natural. ¿Estamos más cerca de una catástrofe natural en este caso? ¿No os podéis imaginar cómo ha crecido la curva de catástrofes naturales, especialmente en el Mediterráneo occidental, Argelia, Marruecos, Portugal, España, en el último siglo? La curva es exponencial. Mayoritariamente inundaciones, luego incendios, luego movimiento sísmico, que te debo una en ese sentido. Sí, que estamos de movimiento sísmico, me acabo de acordar. También vendavales. Este 4 tipos de catástrofes, que son los más habituales, se ha visto que el crecimiento en estos últimos años ha sido cada vez mayor y, por otra parte, el número tanto de afecciones personales
como afecciones económicas también se han incrementado considerablemente. Es de prever que, bueno, esto es una de las consecuencias de esa crisis climática y que, por tanto, bueno, pues se incremente junto con el aumento del nivel del mar, cual está siendo ya bastante importante en el caso de nuestro litoral. Y entonces, sí, es importante tener ese kit, que estar vaya, que es una cosa muy básica. Un poco, es decir, saber cómo actuar. Claro, y es lo mínimo. ¿Por qué? Porque lo hemos visto recientemente que hemos tenido cortes de luz. De momento tenemos un corte de luz y nos quedamos y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Ya, bueno, y parece que se nos viene el mundo. Y a lo mejor son 3 horas, pero se nos ha venido el mundo encima, ¿no? Porque no tenemos internet, porque no tenemos... En fin, que entonces el tener esa previsión yo creo que es importante. ¿Llegará una catástrofe? A mí me decían, llegar va a llegar, lo que no sabemos es cuándo. Dice, la pregunta no es llegará, la pregunta es cuándo. Hay una curiosidad, permitirme. Claro, y yo digo, pues no me quedo nada tranquila, la verdad. O sea, la respuesta no me tranquilizó nada. Hemos hecho un análisis de cuándo se producen estas catástrofes y, curiosamente, el mes de mayo no se produce ninguna. Ah, bueno, pues entonces... Es decir, que hasta ahora, es decir, que tampoco... Pero es muy curioso, es anecdótico, sí, ¿no? Bueno, es estadístico, ¿no? Es estadístico, como decía antes. ¿Cuál mes más? ¿En qué mes se producen más? Pues ¿También concretamente, y lo hemos visto, en octubre y luego en enero. En enero. Es decir, octubre y enero son los meses, digamos, en donde más se acumulan este tipo de catástrofes. Estadísticamente, es estadística. Que no tiene digamos que una aplicación de una ley natural, pero que no tiene una justificación científica. Es decir, ¿por qué todas estas catástrofes no ocurren en mayo? En mayo es que es increíble, es que no hay. Es decir, que es un mes ideal, bueno, pues para muchas cuestiones. Probablemente las vacaciones debamos de tomárnoslas en mayo. Enrique, ya te voy a aprovechar y te voy a preguntar por el tema de la semana. La universidad privada. A ver, en fin, los últimos días solo hablamos de este tema. El domingo... vamos a escuchar a María Jesús Montero. Participaba este fin de semana, lo veíamos a principio de semana, participaba este fin de semana, concretamente el domingo, en el Congreso Provincial de los Socialistas, que ha elegido una nueva ejecutiva. Enrique, y hacía estas declaraciones relacionadas con la universidad. Vamos a escuchamos a Enrique y luego escuchamos al presidente del Gobierno. Vamos a escuchar a María Jesús Montero. Y lo peor, ponen en marcha universidades privadas. ¡Ey, ojo a eso! Universidades privadas. Me decía Dani, 3 en 2 años. La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora. La universidad privada es la principal amenaza que tenemos la clase trabajadora, Enrique. Yo te pregunto porque yo es que me he quedado... me ha descolocado, ¿eh? La vicepresidenta a mí me ha descolocado, tuvo un mal domingo. Yo creo que no durmió bien y que tuvo un mal día. Vamos a ver, la universidad es privada. Bienvenida sea. Siempre que juguemos con los mismos escenarios, con las mismas oportunidades y se les requieran pues, las mismas condiciones que nos están requiriendo a la pública. Que deben de tener además un motor de... Fíjate lo que decía esta mañana de las chinas, ¿no? Ahora mismo en el ranking mundial de universidades, las que priman entre las 10 primeras ya no están las estadounidenses o las británicas, están las chinas y las indias. Es decir, que es donde más se está avanzando. Son universidades, evidentemente, públicas, financiadas, en donde hay un aspecto fundamental, que no es solamente la docencia, sino que es también la investigación, y es lo que hay que requerirle a la privada, en ese sentido, ¿no? Pero yo no creo que si tenemos igualdad de condiciones, igualdad de requerimientos, yo creo que pues bienvenidas sean. Yo creo que incluso se pueden llegar a formar sinergias. Se pueden complementarias al final, claro. Pueden complementarse perfectamente, no rechazar la una a la otra. Lo que pasa es que en el caso de la Universidad de Málaga es verdad que partimos de... que empezamos a trabajar contra 3 universidades privadas que vienen con unas condiciones de crisis económica en el interno, que es lo que en estos momentos
no podemos competir en igualdad de condiciones. En cualquier caso, sí es verdad de que nosotros en el ranking, la Universidad de Málaga está en una posición bastante buena en el ranking mundial, dentro de las 1000 primeras, y esta otra, pues la verdad es que están en situación pues muy por debajo, entre otras cosas porque no investigan, y es contradictorio el hecho de que llamemos universidad a algo en donde no se investiga. Lo que están haciendo en algunos casos, bueno, conocemos los casos de Arabia, y yo he tenido algún guiño en ese sentido, que empiezan, para prestigiar a sus universidades, lo que empiezan es a contratar investigadores de otras universidades, hacen un contrato, no es que lo contraten para irse allá a trabajar, sino que hacen un contrato para poder poner en la firma que forma parte de... Y entonces parece que, bueno, pues tienen algunas universidades que no tienen investigación ninguna, pues resulta que tienen a 20 unos profesionales, premios Nobel. Sí, ya han contratado un montón de premios Nobel y tal, ¿no? Entonces, casuísticas de esas características son las que perjudican al sistema en general. Pero yo creo que el hecho de que tengamos un campus universitario amplio, pero sobre todo además garantizando que sean para el avance y con condiciones similares de competitividad. Parece totalmente lógico. Enrique Salvotierra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Es un placer tenerte aquí. El placer es mío y, bueno, con esta compañía, pues la verdad es que me ha encantado todavía. Y, por supuesto, bajo tu dirección. Te debo lo de la sismología, ¿no? Bueno, pues te lo apunto. Les cuento ahora que el Consejo de Ministros ha aprobado que se endurezcan los criterios, se lo he contado, para crear universidades privadas. Una decisión que ya adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras referirse a estos centros como chiringuitos educativos. Las reacciones no se han hecho esperar, han llegado desde muy distintos ámbitos. Por ejemplo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido que las universidades públicas y privadas son complementarias y que el foco hay que ponerlo en la calidad. Saludamos a esta hora a Jessica Trujillo, es parlamentaria andaluza por el Partido Popular de Málaga y presidenta provincial de Nuevas Generaciones. Bienvenida, buenas tardes. Valoración de estas declaraciones que hizo el presidente del Gobierno y también de las que hizo la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, este fin de semana relacionadas con las universidades privadas. Sorpresa absoluta, estamos atónitos. Últimamente uno escucha las intervenciones y escucha a la vicepresidenta del Gobierno hacer declaraciones y no sabe si uno ha escuchado mal o es una broma. Muy curioso ese ataque contra las universidades privadas viniendo de la señora Montero, que recordar a todos los andaluces, y ya lo saben, que durante muchos años formó parte del gobierno socialista en la Junta de Andalucía, y fue ella, cuando formaba parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la que autorizó y aprobó la implantación de la universidad privada Loyola aquí en Andalucía. La aprobó la señora Montero con su voto. Claro, eso a lo mejor sería el Partido Socialista de hace algunos años. Y también sorprendente, teniendo en cuenta que gran parte de los ministros y del equipo del señor Pedro Sánchez se han formado y han recibido su educación universitaria y posuniversitaria en distintas universidades privadas de este país. El mismo señor Sánchez estudió el posgrado en una universidad privada. O sea que entendemos que este ataque y esas últimas declaraciones, bueno, pues son una red flag importante del sinsentido al que nos tiene acostumbrado últimamente las medidas y las declaraciones del Gobierno de España. ¿Qué creen que ha podido motivar estas declaraciones del presidente del Gobierno y de la vicepresidenta? Partiendo de la base de que en el sistema educativo y en el sistema universitario caben las universidades privadas y las universidades públicas. Son sistemas absolutamente compatibles y siempre lo han sido. Aquí lo importante es la calidad de esas universidades, la calidad de la formación que imparten y que se esté atento y que se valoren y se midan esos criterios de calidad que tiene que tener nuestro sistema universitario. Como eso siempre ha sido así, y eso es así porque las universidades privadas que hay en Andalucía han pasado esos estándares y tienen y cumplen con esos requisitos de calidad, al igual que lo hacen nuestras universidades públicas, entendemos que lo que está pasando es un intento más del señor Pedro Sánchez y del Gobierno de España de generar debate, de generar confrontación, de intentar enfrentar a aquellos alumnos que estudian en la privada y a aquellos alumnos que estudian en la pública. ¿Para qué? Para generar polémica, un poco esa brecha y esa ruptura, ¿no?, que siempre intenta generar el Partido Socialista y el Gobierno de España, unos contra otros, en un tema en el que no hay debate,
y en el que el papel de la Administración, el papel de la Junta de Andalucía, el papel del señor Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, tiene que ser en garantizar y en cuidar las universidades públicas de Andalucía, que nos echaría una mano si reformase el sistema de financiación y adecuase y adaptase el dinero que tiene que mandar a las comunidades autónomas y que tiene que mandar a Andalucía. Y con respecto a las universidades privadas, controlar que cumplen con esos estándares de calidad y recordar que desde Andalucía no se crean universidades públicas ni se financian. Simplemente se vela porque cumplan con los requisitos que tienen que cumplir, pero no se destina ni un euro de dinero público al funcionamiento de estas universidades privadas. Bueno, voy a incorporar también a este asunto a Fran Cristófoles, profesor de 3 universidades privadas, y ha tenido a bien entrar 5 minutos. Le hemos hecho el auténtico... Totalmente. No sé, lo hemos engañado un poco, la verdad. Bienvenido, Fran, buenas tardes. Soy fácil y además es un tema que me toca, con lo cual, gracias. A ver, y lo que estaba diciendo Jessica Trujillo engancha un poco con lo que yo decía al principio. ¿Realmente son estos los problemas de los españoles? Quiero decir, al final estamos metidos en una espiral que parece una semana un tema, y cada semana nos dan un tema sobre el que estamos hablando una semana, que dura eso, 7 días, y que luego pasa al siguiente. No conozco a ni uno de los 65.000 estudiantes que tiene la Universidad Internacional de La Rioja, ninguno de los 73.000 estudiantes que tiene la Universitat Oberta de Cataluña, a los que le hayan obligado a entrar a estudiar ahí. Y sí conozco a muchos universitarios de la UNIR o de la UOC que tienen unos índices y unos estándares de satisfacción muy altos. Por lo tanto, creo que es un debate absolutamente artificial. Creo que es un debate que quizá viene más a alentar ese tipo de enfrentamiento, porque bueno, yo soy hijo de la pública. Pero ¿enfrentamiento entre quién? Realmente, Jessica, ¿piensa el Partido Popular que la universidad privada es la gran amenaza de la clase trabajadora? Yo creo que cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común entiende que esas declaraciones mucho no tienen sentido, porque entonces sería el propio señor Sánchez, por ejemplo, una amenaza para la clase trabajadora que se ha formado en una universidad privada. Son unas declaraciones que no tienen ni pie ni cabeza, y asumir y dar por hecho que todos los estudiantes de los centros privados o de las universidades privadas son los súper ricos o los ricos, como le gusta mucho llamar al Partido Socialista, a las personas que a lo mejor son de clase media, es un pensamiento bastante ridículo, porque hay muchas familias que hacen un esfuerzo importante por apostar libremente por una opción educativa universitaria que ellos, en su libertad, que todos tenemos que respetar, deciden. No podemos entender que son solamente la élite los que deciden estudiar en una universidad privada. Le vamos a preguntar a Fran. Fran, tus alumnos son todo, entiendo, de la nobleza. Sí, de la nobleza absoluta. No, yo estaba buscando el dato porque yo he sido profesor de la Universidad Loyola, primera universidad privada de Andalucía, que se aprobó junto con otro proyecto, que fue el de Fernando III el Santo, que ahora se ha retomado y el actual gobierno también le ha dado luz verde, pero ya tenía la luz verde de aquel mismo Consejo de Gobierno en el que estaba la ministra ahora Montero. Y ocurre una cosa, y es que el Ayuntamiento de Dos Hermanas es yo no quiero entrar mucho en políticas, pero es que al final te sale el discurso. El Ayuntamiento de Dos Hermanas es uno de los feudos socialistas de la provincia de Sevilla. El Ayuntamiento de Dos Hermanas está gobernado por el principal apoyo de Pedro Sánchez en Andalucía. En Dos Hermanas está la Universidad Loyola, en Dos Hermanas hay un programa de becas de la Universidad Loyola Andalucía para ciudadanos censados en Dos Hermanas. Entonces, escuchas a María Jesús Montero, provincia de Sevilla, candidata a la Junta de Andalucía, miembro de un Consejo de Gobierno que aprobó las 2 primeras universidades privadas de Andalucía, y luego lo comparas con qué hacen los ayuntamientos del Partido Socialista en Andalucía, y es todo un poco contradictorio, o muy contradictorio. Entonces, por eso digo que es un discurso tan artificial, tan poco profundo, que se desmonta por sí solo. En España tenemos la suerte de tener un excelente sistema de universidades públicas, y además con el acicate de un gran sistema de universidades privadas, donde hay algunas que llevan poco tiempo y no llegan a esos 4.000 y pico estudiantes, pero es que si nos centramos, por ejemplo, en Andalucía, la Universidad Loyola Andalucía ahora tiene 4.600 estudiantes. Ahora tiene, después de 12 años u 11 años, ahora tiene una infraestructura cuando el propio gobierno de Dos Hermanas ha permitido... O sea que con la nueva normativa no podría estar... Ya sí, ahora 11 años sí, después, pero no sí. habría podido estar. Claro.
Entonces es muy extraño, porque ahora la Universidad de Loyola es una universidad muy potente, una universidad con casi 5.000 alumnos, con carreras técnicas, con unas instalaciones impresionantes y que además cuentan con infraestructura de alojamiento para sus estudiantes. Ahora sí, ahora. 11 años después. Bueno, básicamente hay una cosa que estoy de acuerdo. Como en 7 años de gobierno socialista nunca se ha hablado de un tema que tenga que ver con las universidades, si son razonables, si son mejores o peores, y además que se centren precisamente, cuando se ponen ejemplos, en 2 comunidades autónomas que precisamente están gobernadas por el partido contrario, es decir, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Andalucía. No tiene ningún sentido. Y yo tengo claro que esto, como dice Fran, no cuadra, o sea, no cuela, y es simplemente desviar una atención para que hagamos lo que estamos haciendo en este momento, estar hablando de un tema, dejando de hablar de otros temas, ¿no? Y simplemente irnos... Lo que apuntabas tú al principio, la introducción tuya. Es que, si me permitís, se habla en un tono muy despectivo de las universidades que vienen a Andalucía. Ojo, las universidades que vienen a Andalucía son universidades de un nivel altísimo. La Universidad Alfonso X, aquí en Andalucía, Mare Nostrum. El CEU en Sevilla. Bueno, ¿cuántos periodistas no hemos estudiado algo en el CEU? O la Universidad Europea. ¿Qué pasa? Que hay una universidad que es online, que todavía hay una especie de vacío ahí. Pero tenemos la Universidad Internacional de La Rioja, la UOC, la UNED, que son universidades online desde hace mucho tiempo y que funcionan muy bien. Que nos hace pensar que UTAMED en Málaga, en Andalucía, no va a mantener esos estándares de calidad, cuando lo primero que ha hecho UTAMED al ponerse en marcha ha sido centrarse en la investigación, centrarse en atraer investigadores, centrarse en promover la investigación en revistas de calidad. Pues totalmente. Jessica Trujillo, presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Málaga, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a vosotros. En fin, a mí me parece un poco que vamos por la línea que estábamos planteando. Yo no sé, Fran, tú ya como periodista qué piensas, pero yo creo que esto es un tema una semana. O sea... Te voy a dar un dato. Venga. La casualidad. El diario.es, viernes 28 de marzo, antes del meeting de María Jesús Montero. Hablaba ya de la burbuja de las universidades. Bueno, yo creo que lo tenían ya en cartera. Decían, para la semana que viene vamos con las universidades. Eso se ha consensuado, claro, para hacer una bola. Para hacer una bola. Yo no se improvisa. El viernes tenemos la noticia en el diario, el domingo tenemos el mitin de María Jesús Montero en Málaga y el lunes tenemos al presidente del Gobierno hablando de que el martes se va a tratar en el Consejo de Gobierno. El timing habitual. ¿Y la semana que viene qué nos toca? Por ir adelantando. Pues yo creo que vamos a seguir con las universidades un poquito más, porque... Bueno, ¿nos va a dar para 2 semanas? Es cierto que las universidades privadas no están entrando en nada. De hecho, hemos llamado a un montón de universidades y hemos intentado que entrara algún responsable de alguna universidad privada y yo creo que han hablado entre todas. Oye, ya ha habido un pacto de silencio de no vamos a entrar en toda esta polémica porque al final, en fin, no vamos a entrar al juego, ¿no? Un poco, a hacer el juego al gobierno. Sí, yo creo que va por ahí la cosa más bien, porque no hay mucho que decir tampoco, los datos hablan por sí solos. Yo os hablaba antes de la Universidad Loyola, con la que no me une ningún lazo a día de hoy. Uno de los mayores índices de empleabilidad en Andalucía, el mayor índice de internacionalización, una importancia en el ámbito de la investigación creciente. Son datos que están ahí, que aparecen en los rankings. Hablan por sí solos, se desmonta el discurso. ¿Hacen falta más universidades públicas, a tu juicio? En Andalucía hay 10 universidades públicas, 10 universidades públicas para 8 provincias. Yo creo que Sevilla tenga 2 universidades públicas con áreas tan similares, a lo mejor no tiene mucho sentido. A lo mejor habría que invertir menos, pero de más calidad, ¿no? A ver, la universidad pública de Andalucía es buena. La Universidad Pública de Andalucía es verdad que tenemos el caso de Málaga. Málaga ha crecido mucho. Málaga hace 25 años era un centro pequeñito, si nos vamos un poquito más atrás, cuando empieza medicina, que dependíamos de Granada, etcétera. Hombre, Málaga sí necesitaba una universidad propia, pero es lógico que existan, por ejemplo, en Cádiz 3, 4 campus, no sé ahora mismo cuántos hay, pero está el de Cádiz de Ciencias del Mar, está el de Jerez, si no me equivoco, en Algeciras. Hay que tener tanta, iba a decir bicefalia, pero tantas cabezas, porque eso al final es gestión, eso al final son cargos, eso al final son presupuestos, son infraestructuras. Funcionarios que tienen que estar El gran allí, problema claro, que ha tenido la Universidad de Málaga en su financiación ha sido
en infraestructura. Lo que ha necesitado la Universidad de Málaga es que la Junta le rescatara por unas inversiones en infraestructura que no han sabido rentabilizar al corto plazo. Y nos ha pasado con el rectorado, que todos leíamos aquello de que se tenían que mudar con los muebles antiguos, que se iba a ir abriendo. Es una cuestión de coherencia. Bueno, pues nada, pues si se cumplen las previsiones de Frank Cristófol, seguiremos hablando de la universidad la semana que viene. Mil gracias, Frank. Nada, a vosotros y siempre. Disculpa por el engaño, ¿eh? Que lo hemos traído prácticamente engañado. Entra por aquí, que está la salida ahora. Entra por aquí. Bueno, que ya te liberamos. Nada, muchas gracias. Nosotros hoy hablamos de América. Hoy en América es el Día de la Liberación, tal y como lo ha denominado Trump. El presidente de Estados Unidos ha bautizado así la fecha para ejemplificar su proteccionismo económico, una dura política comercial del América. Hablamos de los aranceles, de más de aranceles que entrarán en vigor. Donald Trump además busca impulsar la fabricación nacional, haciendo que sea más caro para las empresas enviar productos a Estados Unidos. Hablamos sobre este asunto a esta hora con Ángel Yagüe, que es economista. Bienvenido. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, cuéntanos qué busca Trump con este proteccionismo económico, si es que se puede explicar, porque estamos muy perdidos. Es difícil de explicar, pero realmente nos puede afectar mucho. Y es difícil de explicar que en este mundo tan interconectado y tan globalizado como el que tenemos, pues haya un mandatario, además ahora mismo del país más poderoso de la Tierra y de la economía quizá más grande que está sobre el planeta, pues que quiera ponerle un poco puerta al campo. El efecto de los aranceles casi parte un poco de una mentalidad de Donald Trump muy decimonónica y que también está muy extendida entre, bueno, pues yo creo que entre la población o entre el común de los mortales, que no es ni más ni menos, oye, pues que nosotros podamos fabricar, que seamos autosuficientes, que no tengan que venir tantos productos del exterior, que no tenga que venir tanto de China, que nosotros, bueno, pues podamos hacer ese tipo podamos fabricar todos los productos. Se evidenció con la epidemia del COVID de que prácticamente no éramos capaces ni siquiera de fabricar mascarillas, que no es algo especialmente ni complejo ni tecnológicamente sofisticado, pero que puso de manifiesto la debilidad del tejido industrial, no solamente en España, sino en toda Europa y incluso en Estados Unidos, ¿no? Porque gran parte de las grandes industrias se habían ido fuera, es un fenómeno que se llama la deslocalización. Me voy fuera porque me es más barato producir, por los costes de la mano de obra, porque puedo contaminar más, pues porque realmente tengo que cumplir mucha menos normativa, todo eso. Entonces, claro, ahora la reflexión de Donald Trump es muy sencilla. Pongo un arancel y todo lo que venga de fuera es mucho más caro. Por lo tanto, obligo a que esa deslocalización haga el camino inverso. Los industriales vuelvan a Estados Unidos o incluso aquellas industrias que están ubicadas fuera de Estados Unidos, pues monten fábricas dentro de Norteamérica para que ya no les afecte, para que el producto ya nazca como americano, ¿no? Y no tenga que entrar por ninguna aduana. ¿Eso sobre el papel está bien? Bueno, casi un poco conversación, si me apuráis y permitidme quizá el término coloquial, es un poco conversación de cuñados, ¿no? Es un poco la filosofía de decir, bueno, pues claro, en teoría con un argumento sería como muy sencillo, pues impido que entren cosas de fuera o las pongo carísimas, con lo cual fomento la industria adentro, o las industrias que están fuera se vienen y se instalan aquí. Vale. Pero realmente eso va a tener unos efectos devastadores. Intel fabrica gran parte de sus procesadores en Taiwán, porque son mucho más baratos fabricarlo allí y luego incorporarlo a Estados Unidos. La propia Tesla, lo vimos hace relativamente poco con la crisis de los chips. Es decir, que cada vez tenemos más cosas que están fuera. Si las encarecemos, eso va a ser una bomba atómica. De hecho, ya Estados Unidos lo ha vivido con la famosa crisis de los huevos, en el que, bueno, ellos importaban mucho huevo de gallina y el precio había subido una barbaridad y tiró hacia la baja la popularidad de Donald Trump. Por lo tanto, ¿de qué estaríamos hablando? Pues que realmente esa subida arancelaria puede ser también letal para la economía norteamericana y que lo que quiere conseguir a largo plazo suponga a muy corto plazo realmente pues un impacto muy negativo, no solamente en esa economía, porque por reacción todo el mundo hará exactamente lo mismo. Ahora si nos queremos comprar un ordenador, pues HP, un iPhone o cualquier otro, sin ánimo de hacer ningún tipo de publicidad, pero porque son productos netamente americanos, pues realmente nos vamos a encontrar con que van a ser también mucho más caros porque la propia Unión Europea
ha reaccionado pues también levantando aranceles. Ellos nos han puesto un arancel que, por ejemplo, afecta mucho a Málaga, el 200% en la industria del vino y el champán, por lo cual nuestro sector vitivinícola va a tener muy difícil entrar en Estados Unidos. ¿Cómo ha reaccionado la Unión Europea? Contra el whisky norteamericano y el bourbon y todo ese tipo de bebidas. Al final, el mundo es que está interconectado y al final lo que vamos a acabar es que la cesta de la compra del ya muy sufrido consumidor, no solo europeo, no solo español, sino también norteamericano, se va a poner por las nubes, porque ahora realmente todo lo que venga de fuera, que no es poco, va a ser mucho más caro. Dios mío. Teniendo en cuenta que van a entrar en vigor esos aranceles, no sé si a Málaga le afectaría. Hablabas, por ejemplo, del vino, pero ¿y la aceituna, por ejemplo? La aceituna es otro de los factores, otro de los sectores que se podrían ver muy amenazados. Hay que recordar que en el anterior mandato de Trump se puso un arancel muy elevado sobre la aceituna de mesa, con lo cual, bueno, pues evidentemente a nuestros agricultores les viene fatal porque ya dejan de ser competitivos y bueno, y habrá seguramente pues otros productores más o menos cercanos, como incluso puedan ser Baja California, etcétera, donde hay, aunque sea un olivar muy pequeñito, pues bueno, pues podrán abastecer, o incluso al estar el aceite de oliva tan caro o la aceituna de mesa tan cara, pues el americano medio optará por un producto sustitutivo. ¿Qué será ese producto sustitutivo? Pues posiblemente cualquier otro tipo de snack, cualquier otro tipo de aceite, como pueda ser el de girasol, el de maíz, que lo utilizan mucho en Estados Unidos. Al final eso realmente es una pobreza extendida, porque ni ellos podrán disfrutar de un aceite de oliva, de un vino de calidad a un precio muy competitivo, sino que tendrán un vino peor, mucho más caro. Fíjate. O una aceituna o un aceite. No, yo me hubiera gustado, parece que lo que todo el mundo está de acuerdo, preguntarle al experto, digo, lo que parece estar todo el mundo de acuerdo, y usted lo acaba de señalar, es que estas medidas proteccionistas para el pueblo americano, por llamarlo de alguna manera, de Trump, puede acabar volviéndose en su contra. Y parece ser que hubo un precedente, usted como experto puede decirnos o ampliarnos, hubo un precedente allá por los años 30, con una política también similar, que lo que hizo precisamente fue agravar los efectos de la Gran Depresión que se vivió en la época. ¿Usted comparte esta...? Sí, efectivamente. Disparó la inflación en Estados Unidos y la inflación realmente es un impuesto que no pone el gobierno. Es un impuesto que significa que nuestra renta se ve drásticamente reducida porque tenemos mucho menor poder adquisitivo. Si vamos a comprar a una tienda con 100 euros un día y compramos pues determinados bienes y servicios, y al día siguiente con 100 euros o incluso con 110 compramos menos, somos evidentemente más pobres. La renta real de las familias se agrava mucho. Y Estados Unidos puso en marcha esa política pensando que podía recaudar mucho con ese arancel. Y de hecho, bueno, se comenta que Donald Trump ha levantado toda esta barrera arancelaria con la intención incluso de quitar el asimilado, el impuesto sobre la renta de las personas físicas que tienen los norteamericanos, y que toda esa recaudación venga realmente del exterior, de todos los países que quieren vender a Estados Unidos. Tiene también un origen histórico a finales del siglo XIX, pero es que realmente a finales del siglo XIX el mundo era mucho más pequeño. Claro, no tenía nada que ver. Tener un comercio con el propio Estados Unidos significaba un viaje en barco de meses incluso. Hoy día el comercio está interconectado. La propia industria americana se va a encontrar con que muchos de sus componentes son mucho más caros porque van a venir de fuera. Y hay otra medida que se ha hablado muy poco en los medios de comunicación, y agradezco la oportunidad también para que los malagueños casi tengan la primicia, es ahí lo que se llaman las tasas portuarias, que realmente no es un arancel como tal, pero Donald Trump está estudiando también que los buques que hayan sido construidos en China paguen una tasa que puede ir, creo, desde 40.000 hasta 800.000 o $1 millón. ¿Eso qué significaría? Los buques construidos en China son casi el 50% de los buques mundiales. De hecho, hay estadísticas que hablan de que pueden ser hasta el 70%. Pues imaginemos, se paga un arancel por el origen del producto, y el barco en el que va además tiene que pagar una tasa que encarece, porque eso se repercute en todos los contenedores que van dentro de ese barco, claro, que encarecen también todos los productos. Una media de $400 por cada contenedor. Pues esto va a ser evidentemente la muerte de muchos productos de muy bajo coste, de que se basan en una eficiencia en el transporte mediante grandes cargueros, etcétera.
Entonces, realmente... Bueno, de páginas que todos conocemos, en la Rosaleda, en Ángel, la Casa Blanca. sin hacer publicidad, de páginas que todos conocemos, que vienen lo que venden los productos muy baratitos, ¿no? O sea, hacemos referencia a eso, ¿no? De origen oriental, efectivamente. Claro. Sí, sí, pero incluso aunque sean de origen americano, muchos productos siguen viniendo de allí, con lo cual, y seguramente viajarán en un barco chino, o fabricado o construido en China, porque el armador le sale más barato pues construir a lo mejor en Shanghái que construirlo en el puerto en Kiel, en Alemania, o en Brest, en Francia, ¿no? Porque los costes salariales son mucho más altos, las especificaciones en materia de cascos, etcétera, de la Unión Europea son muchísimo más rígidas. Entonces, bueno, pues los armadores que quieren grandes contenedores, pues lo construyen donde, vamos, básicamente donde les sale más barato y donde es más fácil cumplir una normativa que es mucho más laxa que a lo mejor la europea. Hay un tema que yo quiero sumar y además que quizá no se le está dando el peso que puede tener en el futuro. Como este señor se ha peleado prácticamente con todo el mundo, va a haber un profundo efecto antiamericano en muchas cosas. Hay que recordar que Estados Unidos es el tercer país del mundo en turismo, es decir, en visitas. Hablamos de Francia el primero, 100 millones, España 85, pero Estados Unidos está con 70 millones de visitantes. Yo te aseguro que habrá muchísima gente, entre ellos yo, por ejemplo, que no van a visitar Estados Unidos hasta que esté este señor. Tesla, tiene el valor de bolsa de Tesla se ha perdido en un mes y medio prácticamente su valor bursátil porque hay una persona que es el dirigente de la marca que se ha implicado políticamente en una tendencia que ha hecho que en Europa Tesla pierda el 60% de sus ventas. Teslas. Otro ejemplo, digo por el sector del motor, que es el que conozco, Harley Davidson, que es una marca que vende en concesionarios en Europa. Claro, como han impuesto en Estados Unidos el 25% del arancel a todas las empresas europeas que exporten allí, pues ha hecho la Comunidad Europea, ha ido exactamente lo que me ha dicho, pues no se preocupe, Harley Davidson, que ya tiene problemas económicos importantes, con un 25% muere en Europa, se acabó la marca. Si muere en Europa, muere la marca en Estados Unidos. Es decir, que al final nos estamos perjudicando todos absolutamente para nada. Entonces, en pocos ámbitos, el concepto de globalización... Claro, estamos interconectados, totalmente. En pocos ámbitos tiene más peso específico que en el ámbito de la economía. Eso es un hecho, es decir, todo está concatenado, todo está... Efectivamente, vamos, coincido con los dos contertulios, pero además es cierto, es muy interesante ese riesgo reputacional, ese riesgo de imagen pública de que Estados Unidos está pasando de ser un amigo y un aliado a algo bastante incómodo e incluso casi algo de lo que que nos inspira incluso desconfianza y preocupación, porque nos afecta económicamente, pero bueno, en muchos otros ámbitos ya estamos viendo que tampoco pueda ser un aliado fiel, sólido, y además también es sobre todo la impredecibilidad. Esto para los mercados es letal. Tener un gobernante que cualquier día te cambia de opinión sobre una cosa y luego dice la contraria, y depende de cómo se levante, claro, es que eso es un problema. Lo llaman de hecho la teoría del loco, y la teoría del loco es básicamente que casi nadie quiere hacer operaciones con él porque no existe algo, yo creo que tan preciado en el mundo de los negocios y en la vida en general, que es la seguridad jurídica. Oiga, voy a hacer una cosa pensando que mi horizonte legal y económico es más o menos estable. Totalmente. Es que esto como no se... Bueno, y evidentemente no se está gestionando bien, va a generar una preocupación, todos los mensajes alarmistas, es que nos estamos asomando en muy poco tiempo a un escenario casi preapocalíptico, porque realmente, yo no soy tampoco una persona especialmente joven, pero realmente lo que estamos viviendo en muy poco tiempo sobre la situación económica, evidentemente los riesgos mundiales, etcétera, yo nunca lo había vivido, la verdad. Es una situación de casi continua tensión y que nunca sabe. Es que todos los días hay una noticia, antes se apuntaba, la pérdida de valor en los mercados, la caída de Standard & Poor's, de todo el índice de casi todas las empresas americanas, porque no hay que olvidar que las empresas americanas son finalistas. Yo pongo un ejemplo que muchas veces pongo también a mis alumnos, que es Mattel. Mattel fabrica Barbie. Pues ¿qué es americano de Barbie? Aparte del diseño, pues prácticamente nada más. En Bangladesh el pelo, la ropa en Laos, en Camboya el plástico inyectado. Es decir, es que realmente todo eso se fabrica fuera y lo único que se hace es se vende como un producto americano, pero la inmensa mayoría de un icono casi cultural como es la muñeca Barbie de Mattel se fabrica fuera, entera.
O sea, con lo cual, ahora, ¿cómo vamos ahora se va a considerar cuando llegue la muñeca ensamblada a Estados Unidos como un producto del exterior y se le va a poner ese tipo de arancel? Es que realmente es bastante asombroso. Claro, ¿y cómo va a encarecer eso el precio de la muñeca, ¿no? El precio final de la muñeca, si tienen que pagar los aranceles y luego la tienen que volver a vender, en fin. Y lo pagan los americanos. Claro, efectivamente, el barco que estará fabricado en China. El barco que viene de China, además, en fin, que claro, todo es como, no sé, es un poco todo raro. Yo quería preguntarte también, Ángel, antes de despedirte, quería preguntarte por la inflación. Decías tú que hay productos que podrían subir su precio, pues productos de la cesta de la compra, que a lo mejor pues es que van a subir tanto el precio que ya no los podemos comprar. De momento la inflación está estancada y en marzo del mes pasado fue del 2,3%. ¿Va a seguir así? Bueno, parece que no, desgraciadamente. Parece que vamos a tener una pulsión inflacionista importante. De hecho, incluso la Reserva Federal de Atlanta estuvo comentando de que, como esto sigue así, realmente se va a empobrecer a los americanos. Y los mecanismos también de defensa que puedan tener los países europeos, como sería nuestro caso, van a encarecer básicamente casi todos los productos. Nosotros es que nos abastecemos de casi todo del exterior. Tenemos un problema todavía con la generación de energía, que aun cuando, bueno, este año podremos utilizar mucha más energía hidroeléctrica y eso nos la abaratará, pues realmente algunos países de Europa no lo han podido solucionar. Nosotros estamos todavía en una zona en la que, bueno, tenemos cierta tranquilidad inflacionaria, pero que va a depender mucho también de qué va a ocurrir esta misma tarde, cuando en la Rosaleda de la Casa Blanca se presente la batería de medidas arancelarias que prevé Donald Trump, y también por la propia inseguridad. Ayer o incluso creo que recordar fue el viernes, pues Repsol está intentando negociar para el crudo que está extrayendo de Venezuela, pues poderlo realmente traer a España y refinarlo y que todos tengamos gasolina y gasóleo barato o comprado en buenas condiciones. Y eso ahora parece que también va a ser perseguido. Es decir, en fin, ahora mismo estamos relativamente tranquilos con la inflación, pero no me atrevería a pronosticar que esa tranquilidad pueda durar mucho. Además, ahora empieza casi un poco, a aumentar el consumo. Tenemos encima ya la Semana Santa, las perspectivas del sector en Málaga en concreto son buenas, son una alta ocupación, cierta preocupación por las condiciones meteorológicas, pero no va más allá. El sector realmente no está, al menos el sector turístico, que es uno de los músculos principales de la provincia, o quizá el músculo principal de la provincia, todavía no está preocupado ni siquiera por el flujo de viajeros que puedan venir de Estados Unidos. Pero es cierto que si esta situación se sigue perpetuando, yo creo que incluso también el turista americano se verá peor recibido en los sitios y evidentemente, como antes que comentabais, nosotros no estaremos, cuando decidamos nuestras vacaciones de verano, seguramente no escogeremos el destino, de momento no. De momento no, Ángel, de momento no. Vamos a ver si nos podemos ir de vacaciones, porque como siga subiendo la inflación, también. En fin, como empiece a subir, no sé si nos va a dar para las vacaciones. Ángel Yagüe, mil gracias por haber acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, siempre un placer estar con vosotros. En fin, qué bien explica Ángel Yagüe la economía. Al final, pues la incertidumbre es lo que tiene. El mundo entero pendiente de la comparecencia del señor Trump esta tarde. Acordaros mañana. Caída mundial de las bolsas. Sí, claro. Bueno, yo lo vería totalmente lógico. Están esperando ahí todos los analistas directa. a que eso, porque aunque ya está descontado y se sabe que va a pasar, pero mañana será... Imagínate que nos sorprende Donald Trump y al final no... Nos sorprenderá, pero para mal, no para bien. No va por el camino que va. No para bien. Yo espero eso. ¿Y qué pasa? Caída mundial de las bolsas, tensiones, subida de tipos de interés, evidentemente empeoramiento de los resultados económicos de todas las empresas... Pues, empezamos. Bueno, moderación de la inflación en marzo, les contaba yo, y fíjense, fuerte subida de la ocupación el mes pasado en Málaga con cerca de 11.000 afiliados más. El paro experimenta, eso sí, una bajada mucho más modesta que la subida del empleo, de 764 personas, y parte de la explicación reside,
como no podía ser de otra manera, en los contratos fijos discontinuos que se van a poner en marcha además y que seguirán subiendo de cara a la Semana Santa, porque además, como decía Ángel Yagüe, las expectativas son muy buenas, ¿eh? Los hoteleros dicen que van a tener una ocupación muy buena para esta Semana Santa, con lo cual buenas expectativas. Vienen muy buenas expectativas, esos son los datos que se barajan. Ojo con la lluvia, Mariluz, es lo único, que también lo decía Ángel Yagüe. Pero no seamos agoreros, vamos a dar por sentado que a mí no va a caer ni una Enrique gota. Salvotierra ha dicho que va a parar en Semana Santa, así que nada, vendrán danas por delante y por detrás. Bueno, eso. No seamos agoreros, vamos a confiar en que todo vaya bien. Es una semana para ciudades, bueno, para todo el mundo en general, ¿no? Pero especialmente en ciudades como Málaga, donde tiene un peso tan específico, mucho, además. pero ni siquiera ya como atracción turística, que lo tiene, que duda cabe, como polo de eso, de atracción, de visitas. Para el propio malagueño de a pie es un acontecimiento que Sobre todo, vive... Un acontecimiento cultural, que lo tenemos en nuestro sobre todo cuando el año pasado ADN. ya tuvimos bastante agua, ¿no? Es decir, que el no año sería, pasado Bueno, fue de este año antología. toca que no que llueva. no sería lógico. Bueno, pues si piensan viajar fuera de Málaga y alojarse en algún apartamento vacacional, estén atentos a lo que les vamos a contar ahora. La Asociación Española de Consumidores pide extremar las precauciones para evitar fraudes. Lo que se publicita no siempre es lo que es y más de uno puede encontrarse una sorpresa desagradable. Los malagueños que vayamos fuera, oye, y los que vengan a Málaga, que también que cumplan con toda la normativa. Miguel Ángel Ruiz es presidente de la Asociación Española de Consumidores. Buenas tardes, Miguel Ángel, bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. En muchos casos hay problemas realmente cuando tú alquilas algo y luego llegas y no tiene nada que ver con lo que se supone que habías alquilado. ¿Eso pasa, Miguel Ángel? Sí, efectivamente, y pasa sobre todo en estas fechas de salida masiva de consumidores, de ciudadanos, ¿no? El verano, por supuesto, pero también lo ha sido en las Navidades y ahora lo está haciendo en la Semana Santa, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que estar alerta, siempre hay que estar atentos a posibles engaños que pueden ir en dos sentidos. Por un lado, que quien nos esté alquilando pues esté mintiendo y ni exista el apartamento turístico, ni exista el piso turístico, ni sea él el titular o ella el titular de la vivienda, pero también se suele engañar con las propias características excesivamente positivas de determinados apartamentos que después en nada se corresponden con la realidad y que el consumidor se encuentra como que han sido utilizadas de un banco público de imágenes para dar esa apariencia de que el apartamento tiene mejores calidades y características que la que realmente tiene. ¿Qué tenemos que hacer si nos encontramos ante una situación como esta? Miguel Ángel, ¿tienes algo? Bueno, primero, ¿qué tenemos que hacer para que no nos pase esto? Y si nos lo encontramos y nos pasa, ¿qué hay que hacer? Sí, efectivamente, la prevención es fundamental, ¿no? A la hora de evitar este tipo de engaños, a la hora de evitar este tipo de fraudes. Ahí nosotros recomendamos que se sea especialmente crítico con los apartamentos donde las características sean demasiado positivas, donde el precio sea excesivamente bajo a lo que marca el mercado normal, porque ahí detrás de eso, pues, si me permites la expresión, está el gato encerrado, podemos decir, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener especiales precauciones. Luego, como recomendaciones adicionales, pues está el que consultemos los registros públicos. Las viviendas turísticas tienen que tener un registro público que garantiza que cumplen con una serie de calidades, con una serie de garantías desde el punto de vista turístico, de seguridad, también de consumo, y que además garantiza que esa persona que nos está alquilando la vivienda pues es realmente el propietario de la misma. Y luego también, en el caso de que lo hagamos a través de intermediarios, a través de estos portales de internet que se dedican a esto, pues siempre guardar toda publicidad que tiene carácter vinculante, carácter contractual, guardar la factura y reclamar en caso de que veamos que hemos sido víctimas de un engaño o las características del apartamento pues eran, como digo, exageradamente positivas para la realidad que nos hemos encontrado. Y en el caso de fraudes, pues nosotros recomendamos que se denuncie también a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Estamos hablando de una estafa, estamos hablando de un engaño, pero que también se nos avise a nosotros, a la Asociación Española de Consumidores, para que seamos el portavoz, el altavoz, para evitar que más personas puedan caer en esta trampa y más personas puedan caer en anuncios de similares características que engañan al consumidor. Bueno, pues hemos tomado nota. Miguel Ángel Ruiz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A vosotros, encantado.
Bueno, pues hay que tener cuidado con la picaresca y sobre todo en esta época y de cara a la Semana Santa. Y de cara al verano, que y de también cara se producen muchísimas estafas en este campo. Mariluz, Carlos, mil gracias a los dos por haberme acompañado esta mañana. Un placer, como siempre. Seguimos contándoles historias, en este caso nos vamos a ir a la redacción de Canal Málaga porque saben que siempre nos gusta, son las 12:47, hacer un repaso por los asuntos en los que están trabajando nuestros compañeros de informativo. María José Vidal, buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos pendientes de todos esos asuntos que habéis contado vosotros y también de todo lo que nos ha dejado hoy la visita del alcalde. Francisco de la Torre ha estado respondiendo a los oyentes de Canal Málaga Radio en Málaga al Día con Elena Claros y con Juan Romero Afadón, y allí han salido muchos temas relacionados con la gestión municipal. El más destacado, sin duda, pues el que ha puesto el alcalde sobre la mesa. Ayer se reunió con su homólogo de Rincón de la Victoria, con Francisco Salado, para intentar mejorar las conexiones entre los dos municipios. Ha dicho el alcalde que están estudiando la posibilidad de construir un puente que una la zona de Rincón con la zona del Arroyo Totalán, donde el ayuntamiento va a establecer un aparcamiento disuasorio con el objetivo de que queden comunicadas estas dos zonas de la parte este, evitar más vehículo privado y que quien llegue y aparque el coche ahí pueda acceder a la capital o a Rincón a través del servicio de transporte público. Sería una conexión que sirva pues para eso, para disuadir de la entrada de vehículos y que también sirva de alternativa a las comunicaciones actuales que, como hemos contado ya infinidad de veces, suelen colapsarse, especialmente en hora punta. Una solución a los problemas de movilidad en el área metropolitana que ha destacado el alcalde. Ha dicho además que es consciente que es uno de los problemas más graves y que trabajará para intentar mejorarla en todo el entorno de la capital. Ha dicho Francisco de la Torre que también que de momento no va a haber ningún cambio en relación a que se use líquido o no en las procesiones de Semana Santa, que no se va a utilizar, que la universidad lleva trabajando ya un tiempo en buscar una solución, pero que de momento no se va a poner nada en marcha. Por lo tanto, la situación se queda como está, más allá de las pruebas que hemos visto que han ido realizando en los últimos días en diferentes calles de la zona centro. Y el alcalde Francisco de la Torre también ha hecho referencia al asunto de las universidades privadas. Se ha centrado en el regidor en este tema, atendiendo a la polémica que se ha suscitado al debate una vez que el Gobierno central ha aprobado endurecer los requisitos que tienen que cumplir estas universidades para poder establecerse. Francisco de la Torre ha dicho que no perdamos oportunidades, que se puede convivir, que puede convivir la privada con la pública y que una puede estimular a la otra y que por lo tanto deberíamos de tener las mismas oportunidades que tienen otras comunidades autónomas u otras provincias en relación, ha dicho, a Cataluña. Más allá de todo esto y más allá de la visita del alcalde, que pueden ustedes escuchar ya en la página web porque ya está ahí a disposición de quien esté interesado, pues hoy es noticia el paro, los datos del desempleo que se han publicado esta mañana porque hemos arrancado mes y lo hacemos con una de cal y otra de arena. Por una parte, los casi 11.000 trabajadores que hay afiliados a la Seguridad Social en Málaga alcanzan, por tanto, un total de 719.406 cotizantes. Esta es una cifra histórica para un mes de marzo, ya que no se había registrado antes. Y frente a esto, las 764 personas que han perdido, que han encontrado un puesto de trabajo, es decir, el descenso en solo 764 personas en el número de desempleados. Es un dato bastante bajo para el mes en el que estamos, según nos explican. Hoy escucharán y verán en nuestros informativos las reacciones de empresarios, sindicatos y también por parte de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía, las reacciones a estos datos y las previsiones de cara también a la Semana Santa. Y junto a todo esto, pues otros muchos asuntos en los que estamos trabajando, uno de ellos el Congreso de Ciberseguridad que ha comenzado hoy en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital. Pues todas estas noticias ya lo saben. Muchas gracias, María José. Se las van a contar nuestros compañeros de informativos de la radio a las 2 en punto en el 97.4 de FM y nuestros compañeros de la televisión a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros seguimos y nos vamos a ir con Rocío Carrascal, que saben que hoy está en la cripta de la Victoria, que ha abierto sus puertas después de 5 años cerrada. Hola de nuevo, Rocío.
Hola de nuevo, Paula. Pues justo en esta esquina es donde se producían esas filtraciones que han estado afectando a la cripta de los Condes de Buenavista durante largo tiempo. Ha estado cerrada durante 5 años por esas humedades que venían desde los baños del Hospital Pascual, que está justo al lado. Por fin se han arreglado, por fin vuelve a estar abierto al público. Era un gran deseo porque además esta cripta es una auténtica joya del barroco tétrico que tenemos aquí en Málaga y de la que, bueno, pues no podíamos disfrutar hasta ahora. ¿Qué tal, don Alejandro Escobar, el párroco del Santuario de la Victoria? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Nada, a vosotros por venir a mostrar este tesoro que tenemos aquí. Un auténtico tesoro que ha estado, bueno, pues sin poder visitarse durante más de 5 años por ese tema de las filtraciones Y los peligros de los desprendimientos, lógicamente. Que era otra cosa que conllevaba las humedades, que había piezas o incluso que se habían caído. Que cayeron, sí. Hubo piezas por toda esa parte de ahí que se desprendieron. Sí. Afortunadamente se ha podido realizar esa mejora, esa restauración, esa rehabilitación de la obra y ya está abierto para todo el público. Ya está abierto, sí, para poder visitar toda esta torre camarín, porque es un conjunto, la cripta es espectacular, pero esto es tres planos o 3 cuerpos, diríamos, dentro de una torre en la que la cripta es una reflexión en torno a la muerte, ¿no? Y no al triunfo de la muerte, sino al triunfo de la redención de Cristo. Por eso la cruz dorada es el centro, digamos, del retablo que hay en la cripta, la sacristía y el camarín de la Virgen, que es, digamos, la corona de esta torre camarín. Los profesionales del sector llevaban mucho tiempo reivindicando bueno, pues que esto por fin se actuase. El ayuntamiento ha colaborado económicamente y finalmente pues ha sido posible. Sí. ¿Cómo se han desarrollado estos trabajos? Pues en primer lugar ha sido bajo la dirección de don Pablo Pastor, es decir, y Tarma Restauración de Granada, una empresa de Granada, ha llevado a cabo la restauración. Ha sido despacio, lento, a conciencia, intentando pues trabajar como se trabajaba en el siglo XVIII, es decir, lógicamente, ¿no? Y ha sido un trabajo muy concienzudo el que se ha realizado en la cripta. Sí. Esta cripta, que además, bueno, pues es, lo decíamos, es una joya del barroco tétrico, es muy importante para la cultura malagueña y también es muy desconocida para muchos. Sí. Yo a veces me quedo como sorprendido porque la cripta, hay muchísima gente que no la conoce, es verdad, pero es que incluso el camarín de la Virgen o en el Baldaquino hay muchos malagueños que no lo conocen. Y yo me quedo extrañado, digo, bueno, pues si esto es una joya, además es donde está la patrona de la diócesis, ¿no? Y evidentemente esta cripta durante mucho tiempo no se visitaba, normalmente la gente no bajaba a la cripta. Es decir, está abierta desde hace un tiempo y ahora, pues, cuando se ha abierto con una explicación en QR, en fin, que la gente puede entrar y hacer una reflexión no solo artística de la cripta, del camarín, sino también una reflexión espiritual, ¿no? Es, podemos decir, la más importante de todas, porque al final esta cripta, en contra de lo que nos puede parecer al verla inicialmente, no es un canto a la muerte, sino un canto a la vida. Es un canto a la vida, exactamente. Es decir, hay las cartelas que tiene la cripta te dan unos pensamientos, ¿no? Y evidentemente la cripta te sobrecoge por el color oscuro, por la yesería blanca, te sientes sobrecogido. Pero después, y ves el origen de la muerte en uno de los testeros, que está ahí el pecado original, la muerte cazadora con la red, pero después en el centro del retablo está esa cruz dorada de espejos y de pedrería que resalta y te hace pensar, a pesar de todo, de la brevedad y a pesar de todo lo que es la vida, sin embargo Cristo con su muerte ha redimido y nos ha dado un canto a la vida, a la resurrección, a la esperanza, ¿no? Los condes de Buenavista aportaron, pues financiaron en el siglo XVII la restauración del Santuario de la Victoria y entonces eso les permitió, bueno, pues contar con esta cripta. Se les premió, podemos decir, un poco por ello. Claro, realmente en el 1700 es cuando se inaugura esto, ¿no? Es decir, había habido un incendio y una destrucción de parte del templo, la reconstrucción era costosa, la comunidad de mínimos no podía asumirla, los condes de Buenavista asumen el costo de la restauración y piden tener un enterramiento principal en el santuario. Entonces ya estaban los condes de Casapalma bajo el altar mayor y encargan a Felipe de Unzurúnzaga, es decir, un maestro arquitecto que trabajó en Málaga mucho, este proyecto, y realiza este proyecto y hace esta torre camarín anexa al templo y además asesorado por el corrector mínimo que había, Alonso de Berlanga, Fray Alonso de Berlanga, es decir, siguiendo las 3 vías de Ignacio de Loyola, la vía purgativa, es decir, la reflexión en torno a la muerte, ¿no? Las escaleras, 4 tramos de escalera de 12 escalones cada uno con ventanas pequeñas y hasta ventanas mayores para
intensificar la luz al subir como vía iluminativa, es decir, el hombre tiene que iluminar su corazón con los valores espirituales, con la oración, con la caridad, con el amor, y después llegar al camarín de la Virgen, que es de 22 metros de altura y que es la vía unitiva, y te encuentras lleno no de calaveras, sino de querubines, serafines, hoja de acanto, flores, y los colores predominantes son el rojo, el amarillo, un color cristológico, y el azul de María, y lleno de espejos. María, espejo de Dios, o María, especulum sine mácula. Es decir, entonces son las tres vías: la vía purgativa, la vía iluminativa conforme subes y la vía unitiva. Tenemos aquí a los condes enterrados y luego también tenemos toda esta zona que son de nichos, aunque nos comentaba que solamente hay 3 en realidad ocupados. Sí, 3 que cuando se ha hecho la reconstrucción estaban tapados cuando se empezó, y Pablo Pastor nos comentó, hablamos y decidieron dejarlos descubiertos, de forma que donde hay restos están las placas de mármol, están las lápidas de mármol, ¿no? Los demás están desocupados. Ya quedaría, don Alejandro, bueno, pues que viniesen a dar los últimos retoques, como nos comentaba, de pintura y poco más, pero la cripta está totalmente visitable. Y recordamos, además, que es totalmente gratuita para los malagueños. Es absolutamente gratuita para los malagueños, sí. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y ya lo saben, no se pierdan esta joya, gratis para los malagueños. Vengan a verla aquí en el Santuario de la Victoria. Bueno, pues visita obligada a esta cripta del Santuario de la Victoria al que tenemos que ir todos los malagueños, que como bien decía nuestra compañera Rocío Carrascal, la entrada es gratuita para los malagueños, solo hay que llevar el DNI. Les contamos ahora que un equipo de investigadores del IBIMA ha desarrollado un modelo para identificar el riesgo de ingreso en la UCI en niños con complejidad médica. Viviana Pérez Ardanaz es enfermera especialista en pediatría, es la que ha liderado este estudio y está hoy con nosotros. Viviana, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Vamos a ver, Viviana, para que todos lo entendamos y un poco para poner las bases, ¿quiénes son los niños con complejidad médica? Pues los niños con complejidad médica son niños que tienen varias enfermedades multisistémicas y graves, es decir, varias enfermedades graves, que hacen una alta utilización de los servicios sanitarios, que suelen tener o requerir algún dispositivo médico en casa, tipo ventilación mecánica, nutrición enteral, y bueno, pues tienen necesidades para desarrollar sus actividades de la vida diaria. Y entonces lo que vosotros desarrolláis es como un sistema estadístico, ¿no?, en el que dependiendo de las características pues van a tener más probabilidad o no. Sí, realmente es una prueba estadística en la que nosotros hemos hecho un seguimiento de estos niños durante un periodo de 6 años y con estas pruebas estadísticas hemos hallado un modelo predictivo. ¿Qué es un modelo predictivo? Como el propio nombre indica, predice, es decir, nos ayuda a evitar ingresos innecesarios de estos niños en la UCI pediátrica, es decir, podemos anticiparnos, ¿no? Y es ahí donde tenemos que poner el foco. Si sabemos cuáles son los factores de riesgo, es decir, qué niños pueden ingresar y cuáles son los factores protectores, pues hacer incidencia y anticiparnos ahí, ¿no? Y entiendo que esto beneficia a esos niños si nos anticipamos al final, ¿no? Claro, nos permite, si nos anticipamos, hacer una planificación adecuada, si evitamos este ingreso vamos a mejorar la calidad de vida de los niños y por otro lado optimizamos recursos, ¿no? Porque son grandes consumidores del sistema sanitario, entonces no podemos optimizar los recursos. Viviana, decías que habéis tardado 6 años, un estudio muy largo, ¿eh? Sí, porque inicialmente hicimos como un estudio, se llama transversal, ¿no?, que es una foto que ocurre con esta población y observamos que había una altísima utilización de los recursos sanitarios, pero que había factores sociodemográficos, socioeconómicos asociados a este acceso. Entonces decidimos continuarlo durante 6 años para ver cómo se comportaban y ahí hemos vuelto a ver que los determinantes socioeconómicos y sociodemográficos, es decir, el entorno familiar, es muy importante en la salud de estos niños. En este caso, como factor, es un factor muy curioso. Podría decir, como factor de riesgo, bueno, pues son niños que previamente hayan utilizado mucho el servicio sanitario, que tengan dispositivos médicos, y puede decir, bueno, pues puede ser un poco evidente, ¿no? O niños que hayan tenido una intervención quirúrgica previa. Pero, ¿cuál puede ser el factor protector? En este caso es el nivel educativo de los padres, es decir, la educación de los padres va a ser quien proteja. Se vio que las madres que tenían mayor nivel educativo, pues ingresaban menos sus niños en la UCI. Entonces, aquí el papel de la enfermería pediátrica es muy importante, ¿no? Poner el foco en esas intervenciones educativas. Vamos a
a educar, a empoderar a las familias en los cuidados de estos niños para que sean capaces de gestionar esa complejidad. Y esos resultados ya se están aplicando. Bueno, esto es, vamos a ser humildes y esta es una primera fase. ¿Vale? Esto es, pues, las pruebas estadísticas han dado esto, ¿no? Ahora tenemos que replicarlo en otra población, es decir, la idea es coger otra población con las mismas características, es decir, niños con complejidad médica, y en diferentes puntos de España, que se llama multicéntrico, y vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Si se cumple o no se cumple. Entonces, comprobar la comprobación. Ahora, si decía 6 años es mucho, bueno, pues aún queda un poquito más. Bueno, ¿y cuándo se va a empezar con esa nueva parte del estudio? Pues claro, necesitaríamos financiación. Ay, pero esto es un clásico, ¿eh, Viviana? Porque cada vez que venís dice, hay que seguir, pero bueno, nos hace falta financiación. Pero nosotros somos el eslabón débil, ¿no? Quiero decir, investigar en cómo utilizamos los servicios de salud y cómo organizamos los cuidados, pues no tiene tanto brillo, por decirlo de alguna forma, como la ciencia, ¿no? En otras áreas. Pero sí que es verdad que es fundamental porque tiene un impacto directo sobre la población, ¿no? Es decir, mejoramos cómo cuidamos. Entonces eso es fundamental, ¿no? Necesitamos apoyo y financiación para que esto se pueda realizar. Bueno, pues vamos a hacer ese llamamiento a la financiación, a ver si llega. Viviana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y enhorabuena por esa primera parte del estudio. Gracias. Ojalá que llegue la financiación y lo podáis terminar. Gracias. Nosotros vamos a seguir, que estamos llegando prácticamente al final, pero no se vayan porque tenemos otra historia que les voy a contar en un minuto, pero antes les vamos a dar algunas recomendaciones con nuestra agenda cultural. Pues agenda cultural que voy a completar a esta hora, son las 1:05, seguimos en directo, están viendo Málaga aquí ahora, el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga, con otra cita, en este caso que tiene un fin benéfico. Es un festival que se llama Al-Ándalus, se celebra y se desarrolla este fin de semana, el sábado, en Pizarra, y tenemos con nosotros a uno de los organizadores de este evento, Jorge Garrido. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que además es que es compañero nuestro, es que tengo que decirlo, Jorge, claro, porque es que lo tenemos aquí y él, además de trabajar aquí con nosotros, que es el que nos pone las luces para que ustedes se hagan una idea, el que nos ilumina para salir así de guapos en la tele, organiza este festival que se celebra ya el sábado. Jorge, ¿lo tenéis todo listo? Este sábado día 5 lo tenemos todo, tú sabes. A última hora hay muchas cositas que parece que se acelera todo, pero vaya que vamos a full con él, y el día 5... en la piscina municipal de Pizarra. Haremos. El fin es benéfico porque todo lo que se recaude... Bueno, la entrada es gratis, eso hay que decirlo, la entrada es gratis, pero bueno, luego todo lo que se recaude en la barra es lo que se destina a qué organización benéfica. A EFAS, Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer y Similares de Pizarra. La entrada es gratuita, colabora Diputación, Málaga Natural, que es una empresa privada, Ayuntamiento de Pizarra, varios colaboradores más. Y la entrada es gratuita, allí hay mercadillos, hay comida y bebida con precios populares, y ahí es donde sacan el beneficio
esta asociación. Bueno, y a lo que vamos, el contenido. A ver, ¿quién va a este festival? Porque yo tengo que reconocer que a mí no me suena ningún nombre, Jorge, así que por eso estás tú, para contarnos a ver quiénes son. Nosotros siempre intentamos apostar por lo que más los grupos emergentes de la cultura independiente, porque apostamos por la cultura. Y este año siempre llevamos una banda de la provincia, que en este caso es Brick Descents, que son de la Sarquía. Sí. Traemos ella La Rabia, que vienen desde Canarias, Joners, que vienen de Madrid, Aicol Grupo de Madrid, Anabelli de Barcelona y Carlangas, que vienen desde Galicia. O sea, como ves, de todo el territorio. De toda España. De toda España. ¿Y qué tipo de música es, Jorge? Música, para las personas que nos estén viendo. Pues mira, dentro de la música un poco independiente y alternativa, pues tocamos un poco varios estilos, pues desde rock más cañero hasta música indie pop, digamos, hasta pues Carlanga hace una música más fresca, más urbana, más funky, un poco todos esos estilos para que todo el mundo esté contento. Abarca mucho, ¿eh? Abarca mucho. Sí. Y además hay una ludoteca que me ha encantado, porque claro, se puede ir con niños, ¿no? También, y puede haber... porque la mayoría de los rockeros ya son papis y así pueden llevar a los niños y dejarlo allí en buenas manos durante Hay que pensarlo todo, Jorge. Y tomarse algo fresquito sabiendo que el niño está allí entretenido, que en buenas manos, con una cuidadora, unas cuidadoras. Vaya, bueno, lleva un montón de años, ¿eh? 2011, 2010, 2011... Sí, ya llevamos 15 ediciones, creo, 14 ediciones, pero como paramos por la pandemia una edición, pues sí, 14 años desde 2010. Bueno, pues que seas, estoy segura que estoy segura que va a ser todo un éxito este Festival Al-Ándalus. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado esta mañana. Pues gracias a ti, a vosotros, vaya. Nada, ya lo dejamos, que siga con lo suyo, Mil gracias, Jorge. Nosotros ya sí que nos despedimos, hemos llegado al final del programa y hoy nos despedimos con la mítica música de Elefantes, que fíjense, el viernes celebran el Teatro Cervantes 30 años de su trayectoria musical. Con ellos nos despedimos, pero lo vemos mañana a partir de las 11:30 para seguir contándoles todas las historias de la ciudad. Gracias.